Buenos días. Saludos, hermana Basili. Ay, disculpen, ay, disculpen. Este, bien, vamos a empezar, hermanas, vamos a empezar vamos a cantar un himno, el himno número 2, Canta, oh buen cristiano. Aquí, ok. Si lo tienen, cantemos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes. Canta de Jesús, canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endenchas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios por este himno. Vamos, hermanas, a hacer una oración para que Dios bendiga el devocional que vamos a tener el día de hoy. Quiero preguntarles, hermanas, aprovechando la oportunidad que estamos aquí para dedicar estos minutos a nuestro Dios para la oración también. Hermana Cecilia, no sé si tenga algún agradecimiento, petición a nuestro Dios que quiera incluir, hermana. Buenas tardes, hermanos. Pues primeramente dar gracias por la vida y la salud que el Señor nos regala, ¿verdad? También pedirle de su dirección, de su ayuda espiritual, porque pues ya tenemos cerca el aniversario que vamos a celebrar, nuestro cuarto año de aniversario, y pues estamos en los preparativos y en la organización, y pues para que Dios nos guíe, para que todo salga conforme a su voluntad, y también pues seguir pidiendo por la salud de Alex. Claro que sí. Que Dios bendiga a nuestro hermano Alex y que el Señor también le siga dando muchos años más, ¿verdad? También. Eh, Hermana Basilia, ¿alguna, algún agradecimiento, petición a nuestro Dios que quiera externar en esta ocasión? Pues primeramente, pues agradecer por sus bendiciones, por la familia, la salud, por mis hijos. Claro. Eh, Como petición, pues seguir pidiendo por la congregación de aquí de Allende, que Dios nos siga dando fuerzas para continuar adelante. Ujú. Claro que sí, hermana. Con mucho gusto. Hermana Erika Figueroa, Sí, hermano, buenos días. buenos días. Pues darle gracias a Dios por un nuevo día, por la vida y la salud, por nuestras familias, ¿verdad? Y Ujú. petición por nuestros hermanos que han sido bautizados, ¿verdad? Y por hermanos también que han regresado al redil. Entonces, gracias a Dios por esa oportunidad que les brinda el que se apartan, ¿verdad? Pero que también vuelven a tomar el camino de Dios y pues orar por ellos, ¿verdad? Claro, definitivamente.
Hay que orar por los recién bautizados, como dice nuestra hermana Erika. Eh, Orar por aquellos que han dejado el camino. Pero también, hermanos, es importante, de igual importante, hermanas, orar por nuestros predicadores, orar por aquellos que están haciendo el trabajo de evangelismo, que están poniendo todo su empeño, todo su tiempo, ¿verdad? Para esto, para honra y gloria de Dios, pero también es necesario orar por ellos y por sus familiares también. Definitivamente, definitivamente. Hermana Lourdes. Sí, hermano. Pues yo le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos da todos los días, Claro, por todo lo que nos provee, ¿verdad? claro, Y pues mi petición, sí, hermano, lo voy a tomar en cuenta yo personalmente, hablando de los predicadores. Y también quisiera pedirles que oren pues, por la salud de mi esposo, que ahí va más o menos, claro, por mi salud y por la salud de algunos hermanos de la congregación que están enfermos y familiares de los mismos hermanos que también están en el hospital, claro, que tienen algunas enfermedades. Orar pues por todos los enfermos, hermano. claro que sí, con mucho gusto, hermana. Bueno, ¿qué les parece si en este momento dedicamos estos minutos para la oración? Vamos a orar, hermanas, vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para llegar a su trono, a su presencia, Padre, y agradecerle por este tiempo que nos da, por este tiempo devocional que tenemos, eh, agradeciéndolo por el tiempo, la disposición que tienen mis hermanas de estar aquí, Padre, y sobre todo por todas las oportunidades y bendiciones que tenemos. A veces no dimensionamos todas las cosas maravillosas que hace por nosotros. Por eso le pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para entenderlas, comprenderlas. Pero sobre todo, Padre, pidiéndole que en el estudio que vamos a tener en esta mañana nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, Padre, entendimiento, nos dé paz y mucha humildad para poder eh, profundizar, comprender eh, el estudio que estamos llevando de Juan capítulo 8. Por eso también, Padre, por otro lado, pidiéndole por nuestro hermano Cristian, por su familia, por la escuela, Padre, por todo el alumnado, Padre, por todos los hermanos que son parte de Tijuana Escuela de Predicación. Y, y sobre todo, Padre, pidiéndole también por la oportunidad que tenemos de poder agradecerle, poder también pedirle, Padre Santo, por lo siguiente, empezando con nuestra hermana Cecilia, Padre, pidiéndole, Padre, por la congregación en Vista Real, Cancún, Padre. Bendice la congregación, Padre, a los varones, a las hermanas que hacen posible ese esfuerzo, Padre, por este aniversario que ellas tienen, eh, que ellos tienen, Padre. Le pedimos que les siga dando más años, Padre. Bendícelos ricamente en todos los aspectos. Pidiéndole, Padre, también por nuestro hermano Alex, como siempre le hemos estado rogando y pidiendo por él, Padre. Sea con él, Padre, en todo, sobre todo la lucha que él tiene en su cuerpo, Padre. Y sobre todo que tenga misericordia de él, porque toda la familia, todos los hermanos nos adolecemos de eso, Padre. Pidiéndole también por la salud de todos los hermanos y hermanas de nuestros seres amados, sea con cada uno de ellos, por mi hermana Basilia, Padre, por su esposo Juan, por sus hijos, por la congregación de Allende, Padre. Usted sabe, Padre, las necesidades que hay en esa iglesia. Sabe también eh, absolutamente todo de cada congregación, Padre, y sabemos que usted va a actuar de acuerdo a su voluntad, Padre. Por eso le pedimos, Padre, que bendiga a la iglesia de Cristo en Allende, que bendiga a mi hermana Basilia, a mi hermano Juan, que son un matrimonio fuerte, son, son una parte importante en la congregación, Padre. Por eso le pedimos que los bendiga enormemente, Padre. Pidiéndole por nuestra hermana Erika, pidiéndole también por su esposo, por el trabajo que hacen allá, Padre, pidiéndole por sus hijos, por sus seres amados, pidiéndole también, Padre, por aquellos que acaban de nacer espiritualmente, que acaban de pasar del reino de las tinieblas al,
al reino de su amado Jesucristo, Padre. Por eso le pedimos por los hermanos que se acaban de bautizar, por aquellos que han dejado el camino, pero sobre todo por los predicadores, Padre, por los evangelistas de cada congregación. Sabemos que su Hijo los tiene en su diestra poderosa, como lo dice el libro de Apocalipsis 1. Por eso le pedimos que los bendiga y que sea con ellos, Padre, en todas las cosas. Pidiéndole por nuestra hermana Lourdes, Padre, por las peticiones que acaba de externar, Padre. Rogándole por su esposo, por sus seres amados, por los que están afligiéndose en este momento en el hospital, aquellos que tienen alguna enfermedad fuerte, Padre, por aquellos que están desahuciados. Le pedimos, Padre, que los consuele y que sea con ellos, Padre Santo. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos a través de su Hijo de llegar a su presencia. Y todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanas, muy bien. Ahora, vamos a tener una lectura, vamos a continuar con la lectura bíblica. Ahí en Juan capítulo 8, versículos 39 al 47. 39 al 47. Hermana Cecilia, apóyeme por favor con los versículos 39 y 40. Después de eso, mi hermana Basilia me va a apoyar con el versículo 41 y 42. Y después de eso, mi hermana Erika me va a apoyar con el versículo 43 y 44. Y por último, nuestra hermana Lourdes, 45 al 47. Entonces, si todas están listas, hermana Cecilia, cuando lo tenga, dele lectura, por favor. Amén, hermano. 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye me derrarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gracias, hermanas, gracias por la lectura. Gracias por la lectura. Vamos a analizar la mayor exégesis que podamos hacer de estos versículos. Eh, el título no inspirado que le pone así es un título literal tomado de los versículos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sería interesante una predicación con ese título, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermano Juan, estaba aquí con su esposa, hermano. Ahorita que hicimos la Sí, hermano, oración. voy llegando. Ah, ok. Pero acaba de llegar, pero Voy- ¿llegó en la oración o acaba de llegar? sí. No, llegué a la oración, hermano. Ah, qué bueno, hermano, porque ya me iba a sentir mal, hermano, de que no le pregunté a usted. No se preocupe, hermano. Ah, ok. Llegué como los beisbolistas. Ah, bueno, así de, para salvar aquí el partido, ¿ah? Este, ok, de safe, efectivamente, entonces, es interesante, me gusta ese título literal, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no?
Sería un título textual interesante, ¿no? Pero bueno, versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, ¿quiénes? ¿Quiénes? Bueno, pues los fariseos, los escribas, la élite religiosa que era contraria a Jesucristo. Cuando dice aquí el versículo 39, nuestro padre es Abraham, está en el contexto de lo que se dijo, de lo que se dijo en versículos anteriores, ¿no? El Señor estaba hablando acerca de la verdad, le estaba diciendo que la verdad les iba a hacer libres, y luego dicen les dicen los fariseos escribas, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Pues eso es una mentira. El Señor, si se dan cuenta, la mentira es un tema común en los versículos. Es más que evidente que el Señor estaba hablando acerca de la mentira. Y eran mentirosos, hermanos. Voy a decir por qué. En primer lugar, porque efectivamente ellos habían sido vasallos de los babilonios, fueron vasallos precisamente de los persas y ahora de los romanos, ¿no? Pero el Señor estaba yendo más allá de eso, estaba yendo más allá de la vista, estaba yendo precisamente por el lado espiritual. Ustedes están prisioneros, son esclavos del pecado, es lo que estaba diciendo. Entonces, sigue este análisis, sigue argumentando sobre esto, este grupo religioso y el Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, dice. Ajá, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí? Las obras de Abraham harían. A ver, ¿qué obras destacan a Abraham? Los escucho, hermanos. ¿Qué obras recuerdan ustedes que ustedes digan, este es un hombre de fe, este es un hombre de Dios? ¿Qué obras realmente, obras buenas, positivas, destacan a Abraham como un hombre de Dios? Les escucho, hermanos, hermanas. Su obediencia, hermano. Cuando le Defini- dijeron que salga de su tierra y de su parentela, él obedeció y se fue. Ujú. Definitivamente, él era obediente, ¿no? Es correcto. ¿Qué más, hermanos? Él estará a punto de entregar a su hijo. Ujú. Ese también fue obediente. Era un hombre entregado, podríamos decir, era obediente, pero también entregado, o sea, y de manera sincera, hermana Basilia, era un hombre entregado con sinceridad, porque hay personas entregadas que cuando tienes que, no me refiero a que tengas que deshacerte de un hijo, pero sí cuando tienes que deshacerte algo de tu propiedad, que verdaderamente sea el sentir, ¿no? Que verdaderamente hay una entrega auténtica, ¿sí? Sincera. ¿Qué más? ¿Qué otras obras, de acuerdo a la historia bíblica, destacan a Abraham? Era un hombre también no de pleitos, hermano, no, era un hombre no de pleitos, prudente. Ujú, Recuerdo cuando le dio a escoger a su sobrino Lot ujú. las Cla- tierras, él no dijo, no, primero yo voy a escoger o yo quiero la mejor, no, él le dijo a él que él escogiera donde él quisiera irse. Entonces, pues no le reclamó, no peleó, fue prudente, pues sí, prudente. Claro, claro, definitivamente prudente, pacífico, pero también, hermano Lourdes, cuando tuvo que meter el acelerador, cuando atraparon a Lot, tuvo que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y fue inteligente cómo armó todo, ¿sí? Pero lo hizo con un propósito, inclusive del botín entregó a Melquisedec la porción de los diezmos, ¿no? Entonces, inclusive, era un hombre honesto, era un hombre pacífico, era un hombre sincero, auténtico, que tenía fe, ¿no? Que era obediente.
Y podemos decir un montón de cosas más acerca de Abraham, ¿sí? Entonces, esas cualificaciones que se están mencionando son cualificaciones que los religiosos de esa época no tenían. Por eso les dice el Señor, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿sí? Y sobre todo en el sentido, como lo decía mi hermana Cecilia, en el tema de la obediencia y en el creer en Dios, el dar ese salto de fe, ¿no? Pero ahora dice el versículo 40, pero ahora, ¿sí? En contrasentido, ahora procuráis matarme a mí. O sea, ya había un plan, había un complot de querer matarlo, más que evidente, ¿no? Dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Y lo procuraban matar sin mediar precisamente un juicio, sin mediar precisamente un proceso penal, ¿no? Ellos querían matarlo porque les estaba de alguna otra forma afectando en todo su modus vivendi, su status quo estaba siendo amenazado, ¿sí? El ser humano, ¿verdad? Entre los países, siempre, por ejemplo, ahorita los Estados Unidos ya acabaron, creo que ya acabaron la guerra con Irán, pero por ejemplo, eh, por la presión de Israel con Estados Unidos, se van a la guerra contra Irán porque Israel decía que Irán estaba desarrollando, que tenía la fórmula y varias cosas para hacer armas nucleares. Al final no se descubrió nada, pero había la presunción, ¿sí? Y cuando Israel y Estados Unidos están haciendo eso es porque hay una preocupación. Ahorita, en ese tiempo, los religiosos tenían la preocupación de que Jesucristo les removiera el status quo, que les volteara las cosas, ¿sí? Ellos no querían que la cosa cambiara. Ellos querían seguir teniendo el poder y el control de todo, ¿sí? Aunque era, aunque era prácticamente un castillo de naipes, hermanos, porque eso se derrumba fácil, ¿verdad? Entonces era toda una ilusión. Pero continuemos con esto. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, ¿sí? La cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Bueno, ahí va, hermanos. Entonces ahí va en el sentido de que las obras de Abraham haríais, porque Abraham escuchó a Dios, ¿sí? Abraham escuchó a Dios y que le creyó a Dios lo que le estaba diciendo y actuó de acuerdo a esa revelación que Dios le dio. Y ahora que tienen al Dios encarnado, ¿sí? Que tienen al Dios tabernaculizado en la persona en la persona del Hijo de Dios, ¿no? No lo están escuchando, bueno, mejor dicho, el Señor está predicando la verdad, no lo están escuchando y no lo están creyendo. O sea, no están actuando como su padre Abraham, ¿sí? Obviamente que ellos lo que están peleando es que eran sangre de Abraham, somos linaje de Abraham, ¿sí? Era típico, ¿no? Por ejemplo, en las películas de medievales, en un tiempo de despotismo y autoritarismo con el tema de los reyes, eh, ellos luchaban, siempre se ha luchado el tema del linaje, de la sangre, ¿no? Era importante, ¿no? Entonces ah, ellos creían que eran hombres de Dios solamente por ser una cuestión étnica, una cuestión de sangre. Ellos pensaban, y actualmente lo piensan. Los israelitas, los judíos creen que están por encima de nosotros por el simple hecho étnico, por el simple hecho de ser judíos, ¿no? En realidad de sangre no se sabe, ¿verdad? Porque ya está bien diluida en este entonces, ¿no? Bien, continuando con esto. Pero ahora procuráis matarme a mí, dice, hombre, que os he hablado la verdad, sí, la verdad de Dios, la predicación, la palabra, la cual he oído de Dios, dice.
definitivamente. No hizo esto Abraham, claro. Versículo 41. Ustedes hacéis las obras de vuestro padre, dice. O sea, que si ustedes hacen lo que hace Abraham, harían las obras de vuestro padre, ¿verdad? Pero dice más adelante en el versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios, dice. Hermanos, ¿por qué le habrán dicho a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación? ¿Por qué? Algo les dolió, ¿no creen, hermana Cecilia? Porque Jesús, cuando nació, José y María no se habían casado formalmente, estaban comprometidos, pero no se habían casado formalmente. O sea, Ujú. no es como nosotros ahora. No hay tal fidelidad ante un compromiso, ni siquiera hay un compromiso real como antes. Antes el compromiso ya era prácticamente boda, ya están casados, ya hay un respeto de boda, pero ellos no vivían juntos. Ujú. Pues ahí Sí. también se habla de que José se iba a ir y él no se fue por el medio del ángel, pero no estaban casados, entonces todo el mundo pensaba eso, que ellos habían estado juntos. Claro, efectivamente, hermana, ese es un buen supuesto que yo personalmente no lo había presupuestado. Eh, yo no sé, hermanos, cómo fue que se filtró eso. A veces es interesante cómo es la gente chismosa, ¿no? A veces no sabe nada y yo no sé cómo les llega la información, hermano. Es increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, me imagino que José, no sé si José se lo guardó en su corazón. Sabemos que José quería separarse de María cuando ésta quedó embarazada, ¿verdad? Y quedó embarazada divinamente por obra del Espíritu Santo. Entonces, este, pero el asunto fue un milagro prácticamente, hermano. Eso fue un milagro, ¿no? Pero recuerden que José quería separarse de ella, ¿sí? Pero no quería exhibirla por amor a ella, ¿no? Entonces, prácticamente era para que fuera una madre soltera, María, pero al tener la revelación José, pues ya se queda con ella, ¿no? Yo quiero pensar, hermanos, quiero pensar que José no dijo nada, hermanos. Y si lo dijo, a lo mejor se lo dijo a sus familiares. Pero quiero pensar que por prudencia, oye, no me van a creer. Tanto él como María se lo guardaron. Pero aún así con eso, saben que hay vecinos que son bien fijones y que los tiempos no coincidían, hermanos. Entonces, imagínese tantos años, ya el Señor tenía 30 años, 30 años acusando a María y a Jesús de eso. Seguramente, hermanos, esa era la referencia, ¿no creen? De que, oye, pues tú eres un hijo, tú eres un bastardo, tú eres un hijo de fornicación. Entonces, ese era el señalamiento prácticamente, ¿no? Ahora, fíjense, hablando de las bodas judías, Betero, bueno, de aquella época, ¿saben ustedes que las bodas judías duraban 7 días? El tema del registro civil todavía no estaba muy bien regulado como en este entonces, como lo conocemos hoy. Era muy rudimentario. Así que las bodas duraban 7 días, hermanos. Ahí en el pueblo duraban 7 días, porque cree que se acabó el vino ahí en Caná, en Caná. Entonces, porque la boda tiene que ver, hay un elemento ah, del matrimonio en donde debe de haber un reconocimiento social de esa relación, un reconocimiento social. Ahorita ese reconocimiento social lo da el registro civil aquí en México, pero en aquel entonces duraban 7 días pues porque no había aviones, no había carros, no había barcos, entonces se tenía 7 días para los que llegaban. Y entonces
Hermanos, si yo con una boda ya me andaba ahí, andaba súper cansado, hermanos. Sí. Entonces, y eso que me ayudaron mis cuñadas, y los familiares de mi esposa, y yo ya andaba ya con una carota, yo, y que se acabe esto ya, ¿va? Pero estaba cansado, ¿no? Ahora imagínense 7 días, ¿no? Sí. No sé si conozcan a mi hermano Juan y mi hermana Basilia, al hermano Polo Ñáñez, que es de la Huasteca, ¿sí? Mi hermano Polo Ñáñez me dijo, no, pues yo no me casé, o sea, cuando él fue a casarse, dice que nomás fue con una carreta con leña y unos pollos y vámonos al civil y ya, ahí quedó, ¿no? Entonces, y le digo, ay, hermano, ojalá lo hubiera hecho así nomás. Es broma, ¿no? Entonces, dice, yo nomás fui a pedirle y llevé mi carreta con leña, unos pollos y de volada ahí fuimos al civil y vámonos, ya se acabó en un día, en horas, ¿no? Entonces, hermanos, pero no, en el judaísmo era muy, muy importante, muy importante. Entonces, hermanos, ahora, y ¿saben qué es lo interesante de todo esto, hermanos? ¿Saben qué es lo interesante? Nosotros estamos hablando de aquel entonces, hoy, en este tiempo, en el Talmud, en la traducción de la ley, la sabiduría de los ancianos, todavía siguen diciendo esa mentira de que Jesucristo es producto de una violación de María, de un soldado romano. Entonces, y siguen y dicen cosas más deleznables contra Jesús, ¿sí? Que es un falso profeta, que aprendió magia, que está hirviendo en un lago de heces actualmente. Entonces, y ahí le paramos, ¿sí? Entonces, hermanos, esa idea todavía no se ha quitado, ¿eh? Todavía no. Entonces, hermanos, el Señor hirió, les estaba diciendo la verdad, pero hirió a esta casta religiosa. Tú eres un bastardo, tú eres hijo de fornicación. Entonces, es interesante eso, ¿no? Y es interesante lo que dice mi hermana Cecilia también, ¿no? El tema de que lo querían acusar fuera del matrimonio, pero esto fue un milagro, hermano, fue un milagro. Pero es interesante, dice, versículo 41, dice en esta parte, nosotros no somos nacidos de fornicación, dice, un Padre tenemos, que es Dios, dice. Y el Señor Jesucristo va a poner sobre la palestra ese argumento. ¿Son ustedes, su Padre es Dios? Bueno, vamos a verlo. Versículo 42 dice, hermanos, hasta aquí, hermanos, dispensen. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, hermanos? ¿Algo que se nos haya pasado? ¿Alguna queja? Sí. Hermano, se me viene a la mente de que hoy en día, bueno, pues la gente del mundo todavía dicen, tenemos un solo Dios y es el mismo Dios de todos. Ujú. Así es. Y efectivamente, fíjense, hermanos, es interesante. Los hebreos, o mejor dicho, los judíos, esta casta religiosa, tenían el mismo Dios que los apóstoles y tienen el mismo Dios que nosotros. O sea, tenemos el mismo Dios, es un solo Dios. Pero si ustedes estudian la primera carta de Juan, capítulo 4, ¿sí? Juan dice, tú no puedes decir que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano. Porque si esa es tu condición, como lo dice 1 Juan 4, tú eres un mentiroso, dice. Juan lo dice. No podemos decir amar a Dios al que no vemos y al que vemos aborrecerlo. Por eso dice que Dios es amor y quien ha perfeccionado el amor de Dios en él, Dios está en él y él con Dios. Hay una relación. ¿Sí? Y eso implica conocerlo y eso implica creer en él. No solamente es una creencia intelectual, como pudiera tener muchos, porque creencia intelectual
Yo les digo que el 90% nos va a decir que sí cree en Dios. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera? Ahí está la cuestión. Como dijo Cantinflas, he ahí el detalle. ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanos? Antes de continuar. Todo bien, hermano. Ok, continuemos entonces. Dice, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, dice, no me aborrecerías, ni intentarías matarme, porque yo de Dios he salido, dice, wow, ¿sí? Yo provengo del cielo, yo traigo la voluntad de Dios, yo estoy predicando la voluntad de Dios, de vuestro Padre, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Yo soy un enviado del Padre Dios para darles el verdadero sentido de la Escritura, para evidenciar la mentira y traer la salvación, para hacer el sacrificio perfecto a nuestro Dios. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice, hermanos, ¿cuál era el impedimento, hermanos? ¿Por qué los fariseos, conocedores de las escrituras, y vea, a lo mejor ese grupo religioso conocía mejor el Antiguo Testamento que nosotros en esa época, pero ¿por qué no podían entenderlo? ¿Por qué no lo captaban, hermanos? ¿Qué creen? Les escucho. ¿Qué piensan al respecto? Por tener un corazón duro. ¿Estaban endurecidos? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más creen, hermanos? Hermana Basilia, ¿qué endurece el corazón? El pecado. El pecado. Pero fíjense, esos fariseos, por lo que estaban diciendo y escribas religiosos, parece ser que tenían papá y mamá en el judaísmo. Había pecados, hermana Basilia, hermanas, pecados, a lo mejor no era fornicación, a lo mejor no era adulterio, a lo mejor no eran borrachos, a lo mejor no eran ladrones, que ahí lo ponemos en tela de juicio, ¿no? Pues ladrones de cuello blanco, ya sabe usted, ¿no? Son más finos para robar esos. Pero ¿qué tal el orgullo? ¿Qué tal la soberbia? ¿Qué tal el egoísmo? Algo que estaba supuestamente que le pertenecía a Dios, lo habían hecho suyo, como los trabajadores de la viña, ¿se acuerdan? Que se las prestaron para que la trabajaran y cuando el dueño de la viña envía a su hijo, ¿qué fue lo que le hicieron? Lo mataron y se quedaron con la viña. Así estaban ellos, hermanos. Así estaban ellos como los trabajadores de la viña, ¿no? Por eso no entendían, hermanos. Miren, hermanos, miren, esto es bien sencillo. Con mucho respeto lo decimos, ¿no? Imagínense la expresión, eh, yo siempre, siempre admiro mucho la educación de muchos católicos, de sacerdotes, la enseñanza, la instrucción, es envidiable, hermanos, de verdad, es envidiable, o sea, llevan varios años estudiando filosofía, derecho canónico, estudiando lenguas bíblicas, estudiando la estructura eclesial, pasan entre 7 y 10 años, hermanos, de verdad, hermanos, y las universidades son universidades costosas.
todo para que no entiendan esto. No te harás imágenes delante de mí. Que Dios prohíbe la idolatría y no necesitas hacer exégesis, tienes que entenderlo literalmente. Y esa parte yo no la entiendo, hermanos, de los católicos. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no lo entienden? Porque el pecado endurece el corazón. A veces se hace también, hermanos, por un sesgo cognitivo, ¿sí? Un sesgo cognitivo que le hace ver ese tipo de cosas. Su mente ya la traen bien adoctrinada y cuando se topan con la palabra de Dios, con la verdad, difícilmente lo ven. Eso fue lo que les pasó a estos religiosos, hermanos. Sí. Y hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de tener ese sesgo cognitivo también en nuestras iglesias, en las iglesias de Cristo donde nos reunimos, ¿sí? Porque también puede pasarnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos escuchando, hermanos? ¿Qué estamos entendiendo de lo que acabamos de decir? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Si no, continuemos entonces. Versículo 14, 44, perdón, dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese, hermanos, hay algo bien interesante en esto. Se dieron cuenta que este grupo de religiosos le dicen al Señor, nosotros no somos hijos de fornicación. Y el Señor no se equivoca al decirle, vuestro padre es el diablo. ¿Cuáles son los nombres del diablo, hermanos? A ver si se recuerdan. En la Biblia, bíblicamente, ¿cuáles son los nombres del diablo? Sí. Ya dije uno, diablo. Satanás. Lu- Satanás. ¿Qué significa Satanás, hermano? Lucifer, Dijo Satanás, que significa adversario. Hermana Lourdes, ¿cuál dijo? Lucifer, Lucifer, de acuerdo a Isaías 14. Lucifer, hermano. Lucifer, ok, Lucifer, que significa lucero de la mañana, hablando de la posición angelical que tenía. Lucifer. ¿Qué más? Son muchos, ¿eh? Son muchos. Es padre de mentira Padre de o mentira. mentira. ¿Qué más? El engañador también, hermano. El engañador también. ¿Qué más? No, ese diablo tiene el récord Guinness de adjetivos, ¿no? Creo que también ángel caído. Ángel caído. Sí. ¿Qué más? Hay más, ¿eh? ¿Qué les parece serpiente Belz- antigua? Belcebú. Belcebú, sí. ¿Qué les parece una... No le dieron al que esperaba que le dieran. ¿Qué les parece? A ver, hermana Cecilia, iba a comentar. Leviatán. Leviatán, Leviatán, aunque hay que analizar a qué aspecto se refiere esa parte, ¿no? Pero al que yo me remití, hermanos, es acusador. Él es el acusador, como dice Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos, dice. ¿Se han topado con hermanos que se la pasan acusando? Sí. No, pues que el hermano y de fornicario, que de adúltero y mentiroso y se la pasa acuse, acuse, acuse y acuse. Aquí al Señor lo estaban acusando de ser hijo de fornicación, de ser un bastardo. Dispensen la palabra, pero eso es lo que le estaban diciendo. Lo estaban acusando. Y ese es el trabajo del diablo. Ellos eran exactamente hijos del diablo, hermanos, porque eran unos acusadores.
y mentirosos, ¿no? Hermanos, en ocasiones saben, hermanos, que tenemos que enfrentar el pecado. Cuando un hermano nos ofende, tenemos que ir a ponernos a cuentas y reconciliarnos con el hermano y decirnos las cosas de frente y resolverlo. ¿Sí? Eso es lo más bíblico, de acuerdo a Mateo 18. ¿Tienes una diferencia con un hermano? Ve y habla con él. Si no quiere escucharte, tráete un tercero. Y si no quiere escuchar ni al tercero, pues preséntalo a la congregación. Tú no estás haciendo ninguna acusación, porque tú lo estás haciendo de acuerdo al proceso bíblico. Pero ¿qué pasa cuando de repente por ahí un hermano random andan por ahí, ¿verdad? Mira, pues aquel hermano, pues es un fornicario y que sus hijos y que esto y aquello. Ese es un acusador, hermanos. Es un acusador. Y el acusador es un trabajo del diablo. Nuestro trabajo no es acusar a los hermanos. ¿Sí? El acusador, el elemento distintivo del acusador es que él lo hace para lastimar, hermanos, para herirte, para tumbarte, para hacerte daño, ¿sí? El diablo siempre te va a llamar por tu pecado, pero Dios siempre llama por tu nombre, ¿sí? Esa es la marca distintiva del diablo, que siempre te acusa, ¿no? Entonces, hermanos, por eso no es equivocado que el Señor esté diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miren, hermanos, vosotros sois hijos del diablo. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra hijo de significa que comparte la misma naturaleza con? ¿Sí? ¿Ocupa la llave, Hilda? Aquí tengo la llave, mire. Sí, me imaginé. Entonces, hermanos, disculpen. Entonces, hermanos, esa parte es verdaderamente interesante, ¿no? Acuérdense que la expresión hijo de significa alguien que comparte la misma naturaleza con, ¿sí? Comparten la misma naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, un hijo puede compartir la naturaleza con el padre. Gracias. Comparte la misma naturaleza con el padre, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hermana Basilia, vamos a ver ahorita, vamos a comprobar esto. Ustedes tienen dos hijos, ¿no? Ya se desapareció el hermano Juan, ¿no? De repente se desaparece el hermano. Hermana Basilia, ustedes tienen dos hijos, ¿verdad? Tres hijos, ok. Ah, y de esos tres hijos, me imagino que sus hijos llevan características tanto del hermano Juan y características de usted, o quién tiene la sangre más pesada de entre ustedes, ¿no? Para que lleve la impresión del papá o de... Me imagino que del hermano Juan, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No? ¿O usted, hermana Basilia? No, pues, sí, hermana Basilia, creo que sí, los dos combinados. Bueno, están equilibrados ahí, ¿verdad? Por ejemplo, puede tener, por ejemplo, la sonrisa del hermano Juan, los ojos de la hermana Basilia, ¿verdad? Y características, ¿no? Características, ¿no? De cada quien llevamos de nuestros padres, ¿no? Padres carnales. Pero cuando dice, vosotros sois hijos del diablo, es porque este grupo de personas compartían la naturaleza con el diablo. ¿Y cuál es la naturaleza del diablo? Ser un homicida, ser un mentiroso, ser un engañador, ser un acusador, hermanos. Esa es la naturaleza del diablo. Por eso es preocupante, hermanos, que si nosotros tenemos esa naturaleza, pues no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, porque eso es lo que dice Juan 8:44, ¿no? Entonces, ah, se dan cuenta, hermanos, cómo los fariseos, escribas y todos estos grupos antagónicos a Jesús tenían mucha Biblia en la cabeza, pero no tenían a Dios en su corazón.
¿sí? En vez de ser, ellos decían, nosotros somos hijos, nosotros tenemos solamente un padre, Dios. Pero el Señor le dice, oye, pero pues con el engaño, la acusación, me quieres matar, esto, oye, tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, porque así actúa el diablo desde el principio, les dice. Es interesante esa porción. ¿Algo que quieran comentar hasta este momento, hermanos? ¿Algo que quieran comentar al respecto? Bien, continuemos entonces. Hermano, Sí, hermana, adelante. sí, es verdad que está hablando de eso, que pues ahí Jesús les dice que sois hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. Ujú, sí. Nosotros hay veces, hermano, bueno, porque yo en comentarios, en predicaciones que han dado, muchas veces nos han dicho que debemos de reflejar la luz, ¿verdad? La luz de Jesús, que se den cuenta, ¿verdad? Que somos cristianos, porque depende de nosotros si hablamos con groserías o si actuamos de la manera que actúan las personas que no conocen a Dios, si muchas veces nos vestimos inapropiadamente para que seamos igual que otros o que no nos distingamos como los de afuera. Si no hacemos todas esas cosas que nosotros ya sabemos que no están bien, Ujú, cómo nos verían los de afuera? O sea, ¿cuál sería la diferencia como para decir o identificarnos si ella o él es ujú, cristiano porque mira que no dice groserías, no habla así, no actúa así, no hace esto, no hace el otro? Entonces, he ahí nosotros, ¿verdad? Que no debemos de hacer ciertas cosas porque si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, pues lo que Él nos dejó es lo que tenemos que hacer para poder distinguirnos de los demás y que a la mera o que de repente nos digan, ¿tú eres cristiano o tú eres cristiana? Pues yo no sabía porque tú haces esto o tú hablas así o tú vas acá o tú te vistes así. Entonces, he ahí la importancia de ver en nosotros y de reflejar ahí la luz de Cristo y de hacer las cosas, ¿verdad? Para distinguirnos de los demás y que no nos digan, no sabía que tú eras cristiana, no sabía que tú eres cristiano porque pues tú haces lo demás, tú haces ciertas cosas que hacen los del mundo. ujú, Así me imagino, por eso Jesús les dijo a ellos, ustedes sois pues hijos del diablo porque estás haciendo las obras de ellos. ¿Quién va a decir que en realidad tú que conoces a Dios, que dices que eres hijo de Dios, que conoces de la palabra, que ellos en ese tiempo conocían de la Torá y de toda la ley? Entonces, sus obras decían otra cosa. ujú. Es igual con nosotros ahí. Definitivamente, hermano. En definitiva, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Otro comentario? Bien. Vamos a terminar esta lectura, hermanos. En el versículo 45 dice, dice, voy a volver a repetir el versículo 44, dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye o me haga cambiar de opinión? ¿O quién me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No había pecado que achacarle a Jesús, hermanos. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sí. Ese es un gran, eso es una gran dicotomía, una gran diferencia. El oír o el no oír la palabra de Dios. Sí. Nosotros vamos a ver si son de nosotros, si son de Dios, de que dejan que la palabra de Dios les hable, que la palabra de Dios les redarguya,
que la palabra de Dios les anime, pero el que no es de Dios, en nada de eso acontece en su corazón, ni en su vida. ¿Sí? Entonces, pienso que hay mucho trabajo que hacer en todos nosotros, ¿no? Hay mucho que hacer en todos nosotros, ¿sí? Muy bien. Ok, hermanos, ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? ¿Pregunta o comentario? ¿Pregunta, comentario, duda? ¿No? Bien claro, hermano. Adelante, Bien claro hermano, y bien adelante. interesante estudio. Gloria a Dios por ello, hermano. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos? Si no, para terminar. Bueno, si no hay nada que comentar, hermano Juan Santiago, despídanos con una oración, hermano, por favor. Adelante. Sí, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, en esta hora por habernos permitido, Padre, poder escudriñar las Escrituras. Gracias, Padre, por nuestro hermano Horacio que comparte de su tiempo, Padre, para enseñarnos, para guiarnos también. Y Padre, te damos gracias por este grupo de hermanas y hermanos, Padre, que nos hemos conectado en esta plataforma para meditar, Padre, en tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que esta enseñanza que se nos ha dado, Padre, la podamos llevar a nuestra vida diaria y que podamos aplicarla, Padre, en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre, para comprender y para ponerlo por obra, Padre. Gracias te damos, rogándote te quedes con nosotros en el transcurso de este día. Bendice, Padre, nuestras actividades que tenemos pendientes por realizar y ayúdanos, Padre, para que en la próxima reunión podamos estar nuevamente reunidos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, pues aquí nos despedimos. Dios les bendiga enormemente, hermanos. Hasta luego. Un abrazo. Bendiciones a todos. Dios les bendiga, hermanos. Saludos, saludos. Janes.